confesión y avanzando en ella. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16, para continuar con el segundo párrafo del estudio de la confesión de fe. Y dice así la Escritura, Primera de Timoteo 3:16: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Oremos. Dios Padre, amado y eterno, agradecemos el poder estar, Señor, en este lugar, engrandeciendo tu maravilloso y poderoso nombre. Te ruego, Señor amado, que nos puedas dar sabiduría, entendimiento, comprensión de las Escrituras, para que podamos entender cada vez más acerca de tu maravillosa palabra, acerca de ti, oh mi Dios. Señor, habla nuestro entendimiento y el entendimiento de cada uno de aquellos que oirán este mensaje. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estudiaremos el segundo párrafo del capítulo 8 de la confesión, llamado de Cristo el Mediador. Si le pudiéramos poner un título, diríamos que el párrafo 2 se basa en que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así dice el párrafo 2. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo, e igual a él, y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham, de David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Eso dice el párrafo número 2 del capítulo 8 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y estudiaremos a profundidad, dentro de lo que se puede, esta maravillosa verdad de Dios. Lo que me gusta de la confesión bautista y de las confesiones históricas es que ellos no salen con verdades nuevas, sino que en su mayoría se afirman de la fe histórica. Y si usted puede estudiar aquel concilio de Calcedonia del año 451, usted podrá entender las similitudes que hay con el párrafo 2 de la confesión. ¿Y por qué digo similitudes? Porque los escritores de la confesión bautista se afirmaron en la fe histórica, la cual apunta a la fe bíblica. A medida que vayamos estudiando, vamos a entender la relevancia de esto. Lo primero que dice el párrafo número 2 es esto: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Como estudiamos en el capítulo 2 de la
subsistencias? Tres subsistencias, ¿cierto? En Dios hay tres subsistencias o tres personas. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas son de una sola sustancia. ¿Y cuál sería la sustancia en este caso? Dios. ¿Cierto? Dios es la sustancia, es la esencia. Y dentro de esa esencia, dentro de esa persona, dentro de esa esencia, dentro de Dios, hay tres personas, tres subsistencias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siendo, ¿cierto?, iguales en poder, en eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos dicho, ¿cierto? Dios es solamente uno. Creemos en un solo Dios, como dice el párrafo 2, como dice el capítulo 2 de la confesión. Creemos en un solo Dios. Pero dentro de Dios hay tres subsistencias. Y esas subsistencias son una esencia indivisa. Es decir, Jesucristo no es el 33% de Dios, ni el Padre el 33%, sino cada una de ellas es Dios en su totalidad, en su esplendor. La palabra de Dios apunta a eso en 2 Corintios 13:14. Acompáñenme a través de las Escrituras, por favor. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En esta salutación final del apóstol Pablo a los Corintios, puede dejar sumamente claro estas tres subsistencias, ¿cierto? En primer lugar, diciendo la gracia de ¿quién? Del Señor Jesucristo. El amor de Dios, apuntando a Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo. Aquí vemos, y una u otra vez, ¿cierto?, cuando vemos la carta del apóstol Pablo, hace esta referencia a estas tres subsistencias dentro de Dios mismo. Lo mismo lo que dice la Escritura en Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nombra a las tres personas? Porque las tres personas, obviamente, son un solo Dios, y estas tres personas, estas tres subsistencias, cada uno de ellos tiene su función en la salvación. Por eso no decimos que el Padre murió en la cruz. ¿Quién murió en la cruz? El Hijo. ¿Y quién envió al Hijo? El Padre. ¿Y con qué poder el Hijo fue resucitado de entre los muertos? Con el poder del Espíritu Santo. ¿A quién enviaría el Hijo? Al Espíritu Santo. Aún la palabra del Señor en Lucas capítulo 3, verso 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice así en aquel bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió ¿qué? El Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos aquí en acción a las tres personas. ¿Pero son tres dioses? No, son un solo Dios y tres subsistencias. Podemos ver que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se está bautizando. ¿Y quién viene? El Espíritu Santo. La tercera persona. ¿Y quién dice una voz del cielo? Este es mi Hijo. Padre. ¿Qué es lo que está diciendo el Padre? Está hablando de otra persona. Jesucristo es otra persona porque es su Hijo. Por eso Jesucristo es conocida en la doctrina de la Trinidad como la segunda persona de la Trinidad. Entonces podemos ver que el Hijo de Dios
es la segunda persona de la Santa Trinidad. El Hijo de Dios es consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Esta palabra consubstancial es una referencia directa al concilio ecuménico de Calcedonia. Se le llaman a estos concilios católicos porque son concilios universales. Tristemente la Iglesia evangélica tiene miedo al término católico, pero no entiende que es la Iglesia de Roma la cual se ha autodenominado la Iglesia universal. Pero la Iglesia universal, que es lo que significa católica, es una sola. Y es la verdadera esposa del Cordero, la cual está por encima de toda denominación cristiana, la cual es la unidad perfecta del cuerpo de Cristo. Pero el Hijo de Dios es consubstancial. ¿Qué significa la palabra consubstancial? De la misma sustancia. Para que podamos tenerlo claro. Que el Hijo de Dios sea consubstancial con el Padre, está diciendo que el Hijo de Dios participa de la misma sustancia del Padre. ¿Y cuál es esa sustancia? Dios. Entonces, si vemos a Jesucristo, estamos viendo a ¿quién? A Dios. El Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios, el Espíritu Santo es totalmente Dios, porque son consubstanciales, no son diferentes esencias, son una misma esencia. Participan de la misma esencia. Entonces, ¿cuál sería la esencia? Dios, ¿cierto? Y dentro de la esencia, ¿cuántas subsistencias existen? Tres. Porque subsisten dentro de la misma esencia. Y son consubstanciales, es decir, son participantes de la misma sustancia. Por eso el Hijo de Dios no es menor que el Padre. En poder, en eternidad, no es menor. Y aún el Hijo, si bien tiene el nombre de Hijo también, no representa como que Él fue de alguna manera creado en algún momento. Porque Él es eternamente engendrado por el Padre. Para nosotros es difícil entender estos conceptos porque son parte de las cosas no comunicables de Dios. No son cosas que son tan fáciles de entender, por eso estos concilios que se dieron hace muchísimo tiempo atrás, por ejemplo el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, estos concilios se dieron hace mucho tiempo atrás porque la Iglesia siempre ha estado en esta disputa, si lo podemos decir, para encontrar la manera más explicativa de mostrar estas cosas. Pero gracias le damos a Dios que eso ha sido permitido. Entonces decimos, el Hijo de Dios es consubstancial con el Padre y el Espíritu Santo, es decir, pertenecen a la misma sustancia, que en este caso es Dios. Por eso Juan 1.1 nos da tanta luz al respecto. Juan 1.1. Juan 1.1. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1 verso 1 de esta manera tan perfecta. A diferencia de Mateo, a diferencia de Lucas, el apóstol Juan no va a la genealogía humana, sino va a la parte divina. Y puede decir, en el principio era el verbo, ¿cierto? El verso 14 de este mismo capítulo dice que el verbo era Jesucristo. Entonces está diciendo que en el principio era Jesucristo. Está diciendo que Jesucristo es eterno, porque es consubstancial con el Padre. Dice, y el verbo era con Dios. La palabra con Dios, y como muy perfectamente dice la versión 909, dice, el verbo estaba con Dios. ¿Me entiendes? Porque ese con es, son diferentes personas. Entonces está diciendo, Jesucristo es eterno. Jesucristo está desde el principio, porque Él es eterno. Jesucristo estaba con Dios, es decir, Jesucristo es diferente persona que el Padre. Es diferente persona que el Padre. Pero Jesucristo es Dios. ¿Me entienden? Aquí
aquí podemos ver claramente que esa palabra consubstancial apunta de una manera tan directa a explicar esta Trinidad. Está queriendo decir, ¿cierto? Jesucristo es eterno, Jesucristo estaba con Dios, es una diferente persona de Dios, porque está con Dios. Y esa palabra está, si lo vamos al griego, esa palabra que está ahí habla de una unidad eterna, de una unidad que ha existido, pero siempre. Muy íntima esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Muy propiamente tal, las palabras nos muestran algo de esa gloria. Padre, un Padre que ama a su Hijo. Por eso hablamos del amor de Dios, porque no decimos si Dios fuera una sola persona, ¿cómo va a amar? ¿Entienden? Si Él existe desde la eternidad, ¿cómo va a amar? Pero eso explica el amor que hay entre el Padre y el Hijo desde los días de la eternidad. Es un amor eterno que hay entre el Padre y el Hijo. Pero este Hijo de Dios es Dios. Es Dios. Jesucristo es verdadero y eterno Dios. La parte de, perdón, antes de irnos de esta primera de Juan, donde aquella doctrina unitaria de lo solo Jesús cae, es porque solamente ellos se focalizan, el verbo era Dios. Y dicen, ven si Jesucristo es Dios. Los que creemos en la Trinidad nunca hemos dicho que Jesucristo no es Dios. Estamos diciendo que es diferente persona que el Padre. ¿Entienden? Y ellos se fijan solamente el verbo era Dios, pero obviamente que el verbo estaba con Dios. En este caso está hablando de Dios Padre. Siempre obvian esa parte. Estaba con. Siempre se focalizan en Dios. ¿Y dónde esta doctrina parece ser tan atrayente? Porque no intenta argumentar, escúcheme atentamente, no intenta argumentar que el Hijo y el Padre son la misma persona. Intenta argumentar que Jesucristo es Dios. Algo que la doctrina de la Trinidad afirma. Jesucristo es Dios. Así como el Padre es Dios, así como el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿dónde está la disputa, si podemos decir? No son la misma persona. No son la misma persona. No son la misma subsistencia. Son tres subsistencias: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra del Señor también en Primera de Juan, nos expresa la palabra del Señor en el último capítulo, Primera de Juan 5:20. Dice así la Sagrada Escritura, Primera de Juan 5:20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Está hablando de que Jesucristo es diferente persona que el Padre. Por eso está hablando de su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces no hay por dónde, aquí es donde los testigos de Jehová también caen al decir que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y donde caen los unitarios, dicen Jesucristo es la misma persona que el Padre. No es la misma persona. Esto no prueba que es la misma persona, porque está hablando de su Hijo como diferente persona. Pero está afirmando que Jesucristo es Dios. Eso nunca lo debemos olvidar. Jesucristo es Dios. Así como el Padre es Dios, así como el Espíritu Santo es Dios. Pero es diferente persona del Padre y del Espíritu Santo. Mire, veamos San Juan 17:24. San Juan 17:24. Jesucristo es diferente persona, diferente subsistencia del Padre. Porque dice la Escritura en San Juan 17:24 así: Padre, aquí está hablando Jesucristo, se está refiriendo a su Padre como otra persona. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Se fija? Está hablando que el Padre le ha dado a él
la gloria. Porque me has, y aquí está, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos decir que el amor que tiene el Padre por el Hijo es un amor eterno. Es un amor que existe desde los días de la eternidad. Antes de que se fundase el mundo, el Padre ya amaba. Amén. Y ese amor tan hermoso ha podido ir existiendo desde siempre. No hay un momento donde Dios estaba solo, como una sola persona. Siempre las tres personas han existido antes que todas las cosas fueran. Estas tres subsistencias estaban dentro de la misma esencia de Dios. Y dice, Padre, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Desde ese tiempo que se venían amando. El Padre y el Hijo. Pero Jesús siempre, para definirse también como otra persona aparte del Padre, Jesucristo siempre oraba a su Padre y se refería a Él como otra persona. Pero aquí está donde más adelante vamos a ver, no sé si usted ha escuchado sobre la unión hipostática. La unión hipostática significa la unión inseparable que hay entre verdadero Dios y verdadero hombre. Usted no puede separar de Cristo encarnado, no puede separar su humanidad de su divinidad. ¿Por qué se lo digo? Porque ahí ya no estaríamos viendo a otro tipo de doctrinas que han sido declaradas como herejía a lo largo de la historia de la Iglesia. Y lo digo porque lo solo Jesús, ¿qué podrían decir? Ahí está hablando la carne de Jesús. Como si dentro de Jesús existiesen dos personas. Una persona divina y una persona carnal o física. Pero no. Son dos naturalezas, son dos hipostasis indivisibles, inconfundibles, tampoco se mezclan, pero conviven, coexisten dentro de la segunda persona de la Trinidad. ¿Habita dentro del Padre? No. ¿Habita dentro del Espíritu Santo esta naturaleza? No. Solamente el Hijo posee esta unión hipostática, esta unión inseparable de las dos naturalezas. Entonces, sería ilógico decir, no es que aquí está hablando la carne de Jesús, pero está también su divinidad. Entonces, ahí es donde está el error también tan grande de los unitarios al creer que puede existir una separación entre su humanidad y divinidad. No puede haber esa separación, porque la Biblia nunca ha hecho esa separación. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre desde su encarnación. ¿Hay algún tipo de herejía que pretende afirmar, amados, que el Hijo de Dios nació cuando se encarnó? Pero la Escritura es clara, es decir, ¿cierto? Lo que Jesucristo recién decía en este capítulo 17, el Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Hijo de Dios existía antes de venir al cuerpo carnal, porque Él posee su esencia divina, si lo podemos decir así, desde antes de la fundación del mundo. Pero en su encarnación, Él adquiere esta unión hipostática entre su encarnación y su divinidad. Entonces, por eso Jesús siempre oraba a su Padre y se refería a Él como otra persona. San Juan 11:41. San Juan 11:41. En la resurrección de Lázaro, puede decir, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre. Entonces, otra persona, no se está hablando a sí mismo, como alguien podría concluir de manera tan ilógica. Jesús está hablando a su Padre y le dice, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
Entonces él se refiere a su Padre como otra persona. Y no podríamos asumir que es solamente la encarnación que está hablando ahí. No. También su divinidad. Su divinidad es su encarnación. De manera inseparable están actuando ahí. Mateo 11:26. Mateo 11:26 dice así: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas. ¿Por qué? Por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces él dice que su vida, ¿a quién agrada? Al Padre. Su vida agrada a otra persona que es el Padre. Pero dice que todas las cosas que él tiene, ¿por qué no han sido entregadas? Por su Padre. Si a veces es tan ilógico por donde nosotros Jesús siempre los lleva por esos textos y nunca tocan estas partes. Ellos son igual que los testigos de Jehová, solamente se van por ciertos versos de la Biblia, pero no entienden que también existe la otra parte, donde el Padre se refiere a su Hijo como otra persona y el Hijo se refiere al Padre como otra persona. Sigue la confesión y dice: Jesucristo es igual al Padre porque comparten la misma sustancia o esencia de Dios. Por eso es consubstancial con el Padre. Es decir, Jesucristo es igual al Padre porque comparte la misma sustancia divina. Si el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. Porque lo hemos dicho, no son tres dioses, son un solo Dios, pero con tres subsistencias. ¿Por qué es tan difícil entender eso? Porque no tiene igual, no tiene comparación dentro de lo que es el mundo. Por eso personas se han equivocado tan gravemente al decir que Dios es como el agua, ¿cierto? Gaseoso, que puede estar gaseoso, sólido ahí. ¿Qué estaríamos diciendo? Que es la misma persona. Eso sería la herejía de ser unitario. Y así sucesivamente, como un padre, como un hijo, pero no son la misma esencia, ¿se fijan? Un padre, un hijo y un nieto no son la misma esencia. Tampoco lo podemos confundir así, o si no estaríamos diciendo que son tres esencias diferentes. Por eso con cosas terrenales nunca vamos a poder. Debemos creer que si Él es Dios, Él es santo, no es igual a nosotros. Por lo tanto, Él sí puede ser una esencia y tres personas. Nosotros somos una sola esencia y una sola persona. Por eso intentamos definir a Dios de acuerdo a nuestra propia humanidad limitada. Nunca vamos a entender estas cosas. Pero si creemos lo que dice la Biblia: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es definido en las Sagradas Escrituras como quien obra este plan de salvación, como aquel que lo idea y ordena al Hijo. Y el Hijo es quien voluntariamente se subordina a su Padre, porque son iguales. Pero el Hijo voluntariamente obedece a su Padre, se pone bajo la sujeción de su Padre, siendo el mismo, pero él voluntariamente lo hace. Y luego el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. La Sagrada Escritura es muy clara en mostrarnos todas estas cosas. Si hay algo de los textos que tanto nos expresa esto, según Isaías 7:14, Jesucristo sería llamado Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Por lo tanto, si Jesucristo estaba en su encarnación con nosotros, ¿era solamente carne? No, era Dios. Dios estaba con los hombres. En un tabernáculo, si lo podemos decir, en una tienda, en una morada, el cual era su carne. Eso se le llama lo que estamos viendo, ¿cierto? Es cristología. Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. Filipenses y Colosenses son dos de los capítulos que se encargan
de clarificar estas cosas. Vamos primero a Colosenses, capítulo 2. Verso 8, dice así, Colosenses 2:8. Dice así la Escritura: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad? Significa que estas tres subsistencias, dentro de esta esencia, Jesucristo no se puede desprender de eso. O Jesucristo no es parte de esa esencia llamada Dios. Él no es parte de esa esencia. Él es la esencia. Así como el Padre en sí mismo es la esencia, porque es indivisible. No se puede dividir. Porque Dios es solo uno, pero tres subsistencias. Por eso se puede decir en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí caen los testigos de Jehová al decir que Jesucristo es un Dios chiquitito, más chiquitito que el Padre. No. Existe un solo Dios. Igual en poder, igual en eternidad, igual en fuerza. Igual. Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso a nosotros nos es difícil comprender. Porque para nosotros un vaso que está lleno de agua puede estar en un solo lugar esa llenura. ¿Entienden? Y si nosotros quisiéramos llenar otro vaso, ya no estaría lleno. ¿Entienden? No sé si me entienden. Porque lo que está dentro de ese vaso es toda la esencia. Si vaciásemos esa esencia en otro vaso, ya sería la mitad de la esencia. Y si de esos dos vasos hiciéramos, serían puros pedazos de una misma estructura, que podría ser el agua en este caso. Pero Dios no es así. Si está Jesucristo en un lado, está Dios. Si está el Padre en un lado, está Dios. Si está el Espíritu Santo en un lado, está Dios completamente. Completamente. Por eso creo que de las tres personas de la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad muchas veces está despreciada, amados. El Espíritu Santo habita con nosotros. Dios mismo está habitando con nosotros. Dios mismo está habitando no solo con nosotros, sino, como dice el Evangelio de San Juan, en nosotros. Pero muchas veces esto es despreciado y desatendido. Él gobierna y sostiene todas las cosas que ha hecho. Filipenses capítulo 2. Está al ladito. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. ¿Se fijan? No dice que su naturaleza divina fue separada. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Entonces, esta hipostasis que hay en Cristo es indivisible, y tampoco cierto se puede desprender. Solamente Él se le añadió una naturaleza más cuando fue encarnado, que es su encarnación. Entonces, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No es 50% Dios y 50% hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre de manera inseparable. Quiero que no olviden esto. ¿Y qué sucedió cuando llegó a la plenitud del tiempo? Según el libro de Gálatas, que está un poquito más atrás. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así la Sagrada Escritura: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando vino ese cumplimiento del tiempo, debió nacer ¿quién? El Señor Jesucristo.
que sería la encarnación de Dios, porque sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Y para que Dios estuviese con nosotros debía estar en un cuerpo, debía encarnarse completamente. Y luego que sucede eso, dice, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales. Tampoco debemos olvidar esto, amados. Cuando Jesucristo, cuando el Hijo de Dios fue encarnado, Él, en su encarnación, posee todas las propiedades esenciales de la humanidad. Es decir, Él necesita respirar como todos los hombres, Él necesita de ojos para poder ver, necesita de manos para poder palpar, Él también podía enfermarse, Él también podía, si corría, se iba a cansar, porque son las propiedades esenciales de ser un ser humano. Un ser humano no nace sabiéndolo todo. A veces, al solamente entender que Jesucristo es Dios, solamente nos vamos a su divinidad, pero ignoramos su encarnación. Y en su encarnación, Él debió aprender. ¿Cierto? Jesucristo debió aprender. Él debió crecer. Él vino a un cuerpo tan frágil, y si usted ha tocado un cuerpo tan frágil como de un bebé, imagínense Jesucristo siendo tan frágil. Por eso Colosenses que dice, se había humillado a sí mismo. En Jesucristo habitan. Me gusta como la confesión lo dice, y obviamente lo toma directamente el concilio de Calcedonia. Y lo toma y dice que en Cristo habita la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales. Es decir, Cristo Jesús es y fue desde su encarnación verdadero hombre. Desde que Él se encarnó, Él es verdadero hombre. Como dice el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él participó de lo mismo. Él participó de lo mismo. Es decir, Jesucristo era un cuerpo palpable. ¿Qué decían algunos griegos gnósticos? Ellos decían que Jesucristo era como un fantasma, tenía una forma de hombre, pero no se podía tocar. Pero ¿qué es lo que dice la primera de Juan? Capítulo 1, versículo 1 dice, lo que vimos con nuestros ojos, lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó. Ellos podían palpar a Jesucristo, sí. Por eso la escritura en el Evangelio según San Juan está hermosa esa expresión cuando dice que Juan estaba recostado sobre el pecho del Señor. Él necesitaba pulmón, como le digo, para respirar. No era un superhumano, era un ser humano. Y dice que no solo habitaba en su naturaleza humana todas las propiedades esenciales, sino también sus debilidades concomitantes, es decir, las debilidades que acompañan a la humanidad. Hemos dicho, Él no solo necesitaba de todo lo físico que nosotros necesitamos. Y vea la humillación que es para Dios eso. Porque Dios es espíritu, y Él como espíritu necesita ojos para ver. No, porque si tuviera ojos, y lo hablamos con nuestros hermanos, si Dios tuviese ojos físicos, su visión se limitaría solamente centro de la periferia, solamente lo que alcanza a ver su vista. Pero Él no tener ojos y ver, Él no puede ver absolutamente todo. Él puede verlo todo. Aún más que esos seres vivientes que estaban llenos de ojos por todos lados. Ellos solamente estaban llenos de ojos, pero no tenían todo el ojo. No podían verlo todo. Entonces, en Jesucristo habitan, en su encarnación habitan todas sus debilidades concomitantes, es decir, que acompañan a su humanidad. Por eso, la palabra del Señor en San Juan, capítulo 4, versículo 6, cuando va al encuentro con a hablar con la mujer samaritana, que dice, y Jesús cansado del camino. ¿Se fijan? Jesús cansado del camino, ¿cierto? Fue a ese pozo y conversó con él.
También podemos ver en San Juan 11:35, el verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. Jesucristo también lloró. Entonces eso quiere decir que Él también tenía sentimientos. Él también tenía sentimientos. Era un ser humano. Era un ser humano. Como San Juan capítulo 21, verso 5, dice, dadme de comer. Él también sentía hambre. Por eso, ¿qué le dijo el diablo cuando lo tentó? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque él tenía hambre. Recuerde, Jesucristo llevaba 40 días sin comer. Su debilidad y su deseo por el alimento era grande, porque estaba siendo tentado, obviamente, en su encarnación. Su divinidad no es afectada por esas cosas. Lo que es afectado es su encarnación. Él siente todas estas cosas. Como dice Lucas capítulo 2, verso 40, y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría. Jesucristo necesitó crecer, necesitó aprender. Él fue un débil bebé, como dice Lucas capítulo 2, versículo 12, dice, y hallaréis al niño envuelto en pañales. Jesucristo necesitó usar pañales. Entonces, por eso vemos la humillación que es para Dios haberse encarnado. Es una humillación muy grande, porque tuvo ese tipo de limitaciones. O como podemos ver que estaba la tremenda tempestad y Jesucristo, ¿dónde estaba? Durmiendo. Pero, aunque tuvo debilidades, aunque fue tentado, como dice la Escritura, en todo, Hebreos capítulo 7, verso 26 dice algo, pero él no tenía pecado. Él nunca pecó. Tenía debilidades, sí, pero podemos estar seguros de que él nunca pecó. Como Isaías 53, 9 dice, que aunque no se halló en él pecado, en Cristo no se halló ningún tipo de pecado. Sigue la confesión y dice, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Él fue concebido por la obra del Espíritu Santo. Como Isaías 7:14 ya había profetizado que una virgen concibiría y daría a luz un hijo. Y eso se cumplió en Lucas capítulo 1, verso 27 en adelante, cuando al visitar al ángel dice que la sombra del Omnipotente la cubriría y tendría por la obra del Espíritu Santo un bebé, el cual se formaría dentro de su vientre. Me gusta mucho porque la confesión declara abiertamente y dice, ¿de qué tribu era María? De la tribu de Judá. Muchos han especulado y si era parienta de Elizabeth, y Elizabeth era levita, entonces era levita, algunos dicen. Y Jesucristo era levita y era de Judá. Eso sería totalmente ilógico, porque el sacerdocio del cual debía venir Cristo no era un sacerdocio levita, ni menos arónico, sino que era un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero Jesucristo era, ¿cierto?, por su madre y por su padre, era del linaje de David, del linaje de Abraham. ¿Por qué decimos eso? Porque la genealogía de Mateo y la de Lucas se parecen, ¿no? Si usted la ha comparado, la genealogía de Mateo y Lucas no son iguales. No son iguales. Aunque pasan por David y Salomón, se dispersan en algunos, pero llegan a la misma conclusión, Jesucristo. Tanto por los lineamientos en la teoría, ¿cierto?, con su padre José, pero legítimamente por su sangre, por María, era de la tribu de Judá. Y el apóstol Pablo lo dice con toda propiedad en Romanos 1, libro de Romanos capítulo 1. Mire cómo lo dice abiertamente. Romanos capítulo 1, versículo 3, hablando del Señor Jesucristo, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, en su encarnación,
era, en su encarnación, era descendiente legítimo de David. Descendiente legítimo de David. Y el mismo capítulo 9, Romanos, pero ahora en el capítulo 9, también lo dice abiertamente, Romanos 9, 5. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos? Amén. Nótese cómo también la unión hipostática está aquí. Dice, según la carne vino, según la sangre de los patriarcas, según el linaje, la descendencia de los patriarcas, pero Él es Dios sobre todas las cosas. Ahí está la unión hipostática. En su encarnación, Jesucristo sigue siendo Dios, pero también es un ser humano. Es un ser humano. Sigue la confesión y dice, de manera, y aquí llegamos a la unión hipostática, dice, de manera que dos naturalezas hay en Cristo. Y estas dos naturalezas son divina y humana. Estas dos naturalezas son completas, es decir, Jesucristo era en su encarnación completo Dios y completo hombre. Era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Pero su divinidad no era lo mismo que su encarnación. No es lo mismo, son dos cosas distintas. Son distintas. Porque era Dios hombre. Dios hombre. No es, como podrían decir los griegos, un semidios. No, es Dios hombre. Dios hombre. Se unieron estas dos, esta hipostasis, ¿cierto? Se unió en una persona. Jesucristo no es una persona hombre y una persona divina. No. Es una sola persona que tiene dos naturalezas. Por eso hay gente que lo separa tanto. Dice, no, es que ahí Jesucristo estaba pensando como hombre, no, ahí estaba pensando como Dios, no, ahí está. Y siempre va a generar eso, pero no. Son las dos naturalezas de manera inseparable. ¿Cómo puede suceder eso? Jesucristo es el único de su especie. Es el único que ha sido así. Ni siquiera Adán era así. Ninguno como él fue así. Solo él posee. Por eso dice que estas dos naturalezas, si bien son inseparables, la naturaleza divina y la naturaleza encarnación, son la naturaleza carnal, dice, son sin conversión. Es decir, las dos no se fusionan y llegan y hacen un semidios. No. Verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos existen dentro de su persona. Sin composición, es decir, no está compuesto por hombre y Dios. No. Sin confusión, estas tampoco se podían confundir. No es una mezcla de las dos, porque coexisten en la persona de Cristo. Son consustanciales y, ¿cierto?, dentro de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son consustanciales, porque pertenecen a la misma sustancia. Pero cuando hablamos de la segunda persona de la Trinidad, dentro de él coexisten. Coexisten, es decir, existen al mismo tiempo la una y la otra, sin anularse y sin mezclarse. ¿Cómo puede ser eso posible? Solamente Dios puede hacer esto posible. Entonces, estas dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, no se pueden anular la una a la otra, no pueden mezclarse la una a la otra, pero habitan en una sola persona, la cual es Cristo. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Hechos capítulo 2, verso 22. Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice así la Sagrada Escritura. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí está hablando de su
encarnación y de su divinidad. Porque dice que Él era un nazareno, encarnación, pero que hizo señales, maravillas y prodigios, hizo Dios entre vosotros por medio de Él. Es decir, esa naturaleza divina también actuaba y podía seguir ahí. Aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, no hay otro mediador. Este Jesucristo nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo, pues pertenecen a la misma esencia divina, los cuales cohabitan entre sustancias, donde ninguna es menor ni parte de Dios, sino totalmente Dios, cada una de las subsistencias. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es verdadero hombre y verdadero Dios. Ambas naturalezas coexisten en la misma persona. ¿Y por qué decía y nombraba tanto anteriormente el Concilio de Calcedonia? Porque el Concilio de Calcedonia del año 451 pudieron ellos llegar a esta conclusión. Y por eso digo, la confesión bautista toma este concilio ecuménico histórico. Dice así: el texto principal de las decisiones del concilio es el siguiente. Concilio de Calcedonia dice: siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Está diciendo? Son una sola persona. Jesucristo es una sola persona divina y encarnada o humana. Dice: el mismo Hijo, enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y Él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen en cuanto a la humanidad, que se ha dado a conocer a uno solo, y el mismo Cristo, Hijo Señor, unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad, y concurriendo en una sola persona y en una sola hipostasis, no partido dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Cristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñan los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el santo y ecuménico concilio que nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribir o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Esto trataba, ¿cierto?, de este concilio tan importante para la fe cristiana. Pero nosotros podemos considerar los concilios de la antigüedad, sí, ciertos concilios, los primeros 6 concilios, podríamos analizarlos, porque son concilios que afirmaron a la iglesia antigua y nos deben seguir afirmando. Este concilio de Calcedonia, al cual afirma el párrafo 2 de la confesión bautista, es muy importante. En ese tiempo fue para ir en contra de los monofisitas, aquellos que afirmaban grandes herejías en contra de la persona de Cristo. Hoy en día hay muchos afirmando falsas cosas acerca de Cristo, los mormones, testigos de Jehová, unitarios, y así tantas personas atentando en contra de la segunda persona de la Trinidad. Es tan importante, amados, que tengamos estas cosas claras y podamos profundizar aún más
oyendo de estas cosas. Si pueden escuchar los concilios antiguos, hay buenos videos que podemos escuchar y que serán de gran ayuda para nuestro estudio acerca de quién es Dios y ahora, cierto, en lo que estamos hoy, en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Eso es, amados hermanos, si naciera alguna pregunta, pudiese después hacerla por medio de mi WhatsApp. Ahí podemos seguir conversando al respecto. Le pido que oremos. Dios Padre, te damos gracias porque hemos podido junto a nuestros hermanos estudiar, Señor, acerca de este párrafo 2 de la confesión. Las confesiones no son inerrantes, Señor, pero sí apuntan a la Sagrada Escritura. Y mientras ellas estén basadas en las Sagradas Escrituras, serán como predicaciones, Señor, y enseñanzas, las cuales afirmamos, porque han sido dirigidas, Señor, por medio de tu misericordia y amor hacia nosotros. Te ruego, Señor, y te suplico que nos permita estudiar más esto, porque no pretendemos saberlo todo, ni pretendemos que estas palabras son finales en el sentido de señalar lo glorioso que es esta encarnación y esta divinidad que habita en Cristo, porque es indescriptible en su totalidad con palabras humanas. Pero con mucha fe, Señor, y confianza creemos, oh Padre amado, que tu amado Jesucristo, Hijo de Dios, es verdadero Dios y verdadero amor. Lo confirmamos, Señor, y lo creemos como declaración de fe. Te ruego, Padre, que puedas darnos sabiduría a cada uno de nosotros y nos permitas regresar de buena manera a nuestros hogares. Que el Señor pueda bendecir cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, nos bendiga.